Bienvenidos a la agenda con adaptaciones curriculares de la semana 34 del proyecto número 7. Hoy lunes 3 de enero del 2022 damos inicio con la actividad número 1 que corresponde a lengua y literatura. Disfruto de la literatura ecuatoriana. Recordemos, la lectura tiene un proceso, la prelectura, en donde se formulan predicciones, propósito o intención de lectura. Son las ideas previas sobre lo que se va a leer. Luego tenemos la lectura del texto y por último la postlectura, en donde se realizan preguntas, inferencias, parafraseo, etc., para saber si se ha comprendido el texto. Ya que hemos recordado que la lectura tiene ese proceso, esos tres pasos, la prelectura, la lectura y la postlectura, vamos a observar estas dos ilustraciones, ¿sí? Vemos aquí a José de la Cuadra y a César Dávila. ¿Qué recordamos sobre ellos? Ya lo vimos en semanas anteriores. Y mediante esta nube de palabras vamos a escribir lo que sabe acerca de los personajes anteriores, ¿sí? Que están aquí. A ver, ¿qué recordamos? De José de la Cuadra es un escritor ecuatoriano, ¿sí? César Dávila también es un escritor ecuatoriano. José de la Cuadra es abogado, murió y aquí ya hemos completado, ¿sí?, nuestra nube de palabras con lo que recordamos de José de la Cuadra. Abogado, nació en Guayaquil, murió, escribió novelas, ensayos y artículos. Mientras que César Dávila, escritor ecuatoriano, no culminó sus estudios. Recordemos que era de escasos recursos, llevaba todo lo que trabajaba, le daba a la mamá, puesto que eran económicamente pues de bajos recursos, ¿no? Perdón la redundancia. Luego también se menciona pues que él fue un personaje, César Dávila, que se suicidó. Él nació en Cuenca y fue un gran exponente del relato breve ecuatoriano. Ambos escribieron cuentos, pero ya no me alcanzaba aquí, ¿sí? Ahora, siguiendo el proceso de lectura, esta es la prelectura, es decir, ya nos estamos anticipando un poquito, ¿no? Aquí nos pide en la prelectura observar los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Bueno, los paratextos son las imágenes, ¿sí?, las letras grandes, aquello que es diferente, puede estar por acá, que esté en letra más pequeñita, déjenme ver, no ha habido aquí. Bueno, el autor, ¿sí? Esos son los paratextos. ¿Y para qué nos pide que observemos los paratextos? De la página 96 y 97. Nos pide para que podamos escribir nuestras predicciones. ¿Qué son predicciones? Predicciones es como cuando dicen, las predicciones del 2023, del 2022, son que vamos a ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Predicciones son supuestos que uno imagina que van a suceder, ¿sí? Entonces, si yo veo aquí el título La Caracola, ¿de qué me imagino? ¿Cuál será mi predicción? Que puede hablar de caracoles. O de una caracol mujer, ¿no? O no sé, se escucha feo ahí, pero bueno. De hablar de caracoles ¿cómo lo puedo? Bueno, vamos a ponerle caracoles, ¿ya? Porque quería decir de una caracola, pero sería lo mismo, ¿no? Y puede ser también de, no sé, como de un fantasma. Aparece ahí como que fuera un fantasma también. Puedo creer que habla de un fantasma, ¿sí?
Y pues ustedes escribirán lo que ustedes imaginan de qué más se tratará esta lectura, ¿sí? Ahora, luego que ya hemos observado, no leído todavía, porque estamos en la prelectura. Ahora sí vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso de la lectura? Por fin leer el texto literario. Vamos a leer ahora sí el texto literario, para lo cual voy a quitar este fondo musical. La caracola José de la Cuadra es una adaptación. Describiré a la muchacha que se llamaba Perpetua o algo por el estilo. Para mis paisanos, con decir que era guayaquileña, ya la he descrito brillantemente. Pero como quiero creer que me leerán incluso extranjeros, debo añadir que además era morena. Con esto sí me parece que es bastante. Samuel Morales era dueño de una canoa, vivandera, en la cual navegaba en plan de comercio por los ríos Montubios. Se le conocía venir desde lejos por el prolongado grito de su caracola. Ah, ya, gritaba con una caracola, quiere decir que es como un instrumento más o menos, ¿no? Que sonaba como cuerno de caza. Jamás Samuel Morales dejaba siquiera acercarse a alguna casa, por humilde que fuese. Ah, ya, era un señor pues que era muy sociable, ¿no? Se llevaba con todos y se acercaba a la casa de todos sin importar si esa casa era sencilla o no. Allí decía, ¿no se le ofrece nada? Nada mismo. El vendedor ambulante, quiere decir que Samuel Morales era vendedor ambulante. Recitaba de corrido la retahíla de sus artículos. La retahíla es como, es como cuando la gente pasa y dice humitas, o vende alfombras, ollas, cucharones o escobas, ¿sí? A eso se refiere. Para que vayan teniendo una idea de este texto, ¿no? Nada, don Morales, no queremos nada. Cuando ven esta línea, sí, indica que es lo que estaba respondiendo alguien, ¿sí? Samuel Morales meditaba un momento. Luego decía a la compradora remolona, si necesita, lleve nomás, lo que sea, patrona. No importa que no tenga platita, me pagará otra vez cuando mismo pueda. Le compraban, él conocía a su gente miserable, a su gente que no tenía platita. Por supuesto que cobraba después. Casi siempre, no sabía leer, contaba apenas, pero tenía una memoria maravillosa. ¿Se acuerda, doña Angelita? El día del aguacero grande del mes pasado, le dejé y seguía una lista de menudencias con precisión de centavos. Mas no exigía, cuando advertía que era menester, daba más crédito todavía. Lleve nomás, me pagará cuando venda el arroz, no se preocupe. Cierta vez la viuda Morano, que le debía 10 sucres, lo llamó. ¿Podría dejarme, don Samuel, 4 velitas? ¿Y comida no quiere comida? No, solo velitas. ¿Y para qué? ¿Para qué? La viuda se echó a llorar. Morales subió a la casa. En media sala, en el piso de tablas, tendido un cadáver infantil. La viuda explicaba absurdamente, se me murió, ¿sabe? Era mi hijo y se me murió. Y necesito 4 velitas, le pagaré lo más breve. Samuel Morales bajó hasta su canoa, volvió luego con un paquete de cirios y unas varas de tela blanca. Si ven que aquí hay algunas fallas en la impresión, ¿sí? Morales debe ir con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el apellido de una persona. Y aquí es cobraba. Dice, por supuesto que cobrada después. No puedo decir cobrada, es cobraba. Aquí se han equivocado, en vez de poner la B, han puesto la D, ¿sí? Continuamos. Samuel Morales bajó hasta su canoa, volvió con un paquete de cirios y unas varas de tela blanca.
Aquí están las velas, señora, no le cuestan nada mismo, y este ruán pal ataucito. ¿Sabe? Así era Samuel Morales, comerciante montubio. Solo en las novelas el amor principia desde un límite fijo y determinado. En la vida real, la cuestión sucede de manera distinta. Va naciendo sin saberse cómo. Nadie podría decir, ni siquiera las bravías comadres de la orilla, cómo se iniciaron los amores de Samuel Morales y la muchacha guayaquileña. Ella pasaba las vacaciones en la hacienda de sus parientes, en las riberas del Vinces. Él frecuentaba aquellas zonas con su canoa vivandera, anunciando su ambulante comercio con el canto de la caracola. Se detenía en el muelle de la hacienda y negociaba con sus gentes. Luego se alejaba a remo lento hacia el norte y antes de perderse detrás de los árboles solemnes, sonaba otra vez la caracola. Ella asomaba en la gran galería de la casa, lo miraba, volvía él luego por la noche hacia el sur para rehacer su camino en la mañana. Cierta ocasión, ella, con sus 17 años alocados, sus trajes de organdi y su melena en alboroto, quiso comer caramelos de color y bajó hasta la Rambla a comprarlos de la canoa vivandera. Samuel Morales sintió algo muy extraño en su cuerpo y en su espíritu al contemplarla tan cerca de él. Habría querido no recibir la moneda que le extendía, pero no juzgó prudente hacerlo. Se desquitó entregándole más caramelos de la cuenta. Luego de improviso le inquirió: ¿Usted, señorita, sabe nadar? Ella contestó que sí sabía nadar, y agregó: ¿por qué me lo pregunta? Él apenas supo responder: por nada, vea, por nada. Pero Samuel Morales mentía. Era que ahora sentía su corazón heroico, vibrante en un hazañoso impulso irrefrenable. Le hubiera gustado, por ejemplo, que ella no supiese nadar y resbalara al río. Él la habría salvado entre los brazos fornidos, oprimiéndola contra su ancho pecho de remero. ¿Usted regresa de noche, señor, para volver de mañana? ¿No? Así es. ¿Y por qué no suena la caracola? Nada impidió que él le dijera entonces: la sonaré despacito, para que usted me oiga nomás. Ella sonrió levemente. Desde aquella ocasión, cada noche sonaba su caracola en la vuelta de los tamarindos y luego al rehacer su camino. Ella, desde su cama, bajo el toldo que la defendía de los mosquitos, lo escuchaba y, medio dormida, sonreía. Así transcurrieron los meses, hasta que la muchacha porteña, que se llamaba Perpetua o algo por el estilo, dejó la hacienda para reintegrarse a su colegio de Guayaquil. Por supuesto, en el río de Vinces ha seguido sonando la caracola de Samuel Morales, pero ahora su canto es triste, como el de las Valdivias, que anuncian la muerte bajo la noche medrosa. La muchacha no volvió jamás a la hacienda. Seguramente se habrá casado y tendrá un rondador de chiquitines, pero hasta mucho después de su estadía, miren, aquí también le falta la I, estadía en la hacienda, hasta 5 años después, para ser preciso, cada vez que se sentía tomada de melancolía, imitaba con su voz virginal el canto de la caracola navegante. Era curioso constatar que ello le traía una plácida consolación. Y ahora que hemos leído esta historia un tanto romántica,
característico de nuestro lugar, de nuestra región del litoral costeña, ¿sí? Vamos a realizar este paso de la lectura, que es la poslectura, ¿sí? Vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Pues ahí estaba, se llamaba Perpetua, ¿no? ¿A qué ciudad pertenecía? A Guayaquil. ¿De qué color era su piel? Dijo, era morena. ¿Quién era Samuel y a qué se dedicaba? Bueno, era un vendedor ambulante. ¿Sí? ¿Con qué etnia se identificaba Samuel? Samuel se lo identificaba con la etnia de Montubio, así lo indicó ahí, ¿sí? Y en esta parte de aquí el estudiante deberá ponerle un final diferente, ¿no? Miren que en este final pues ella regresa a Guayaquil y el señor se queda solo, ¿no? Yo le voy a hacer un final sencillo, voy a poner aquí pues que regresa en Guayaquil. Muere el esposo de Perpetua. Ella regresa a la hacienda, ¿sí? Y vuelve a encontrar a Samuel con muchos años y sin hijos, porque no se volvió a enamorar de más nadie, de otra mujer, ¿sí? Entonces, pues para mí es eso, ¿no? Ella regresa y se encuentra nuevamente con él. Pues ahí ya podría escribir un poquito más, pero vamos a dejarlo ahí por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ya le he dado otro final. Ahora, vamos a escribir, dice, un mensaje para que las mujeres y los hombres que se enamoran no dejen de estudiar. No sé si ustedes se dieron cuenta, en esta parte me gustó porque ella dice que ha habido de vacaciones y todo, y a pesar pues que podía haber existido ahí un pequeño romance, ¿sí? Ella no se desvió de su camino. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su objetivo? Su proyecto de vida, ¿cuál era? A ver, el de estudiar, ¿no? Ya regresó a Guayaquil a estudiar, ¿sí? Entonces un mensaje para mí sería, pues para los hombres y las mujeres, sería de que cuando se enamoren, ¿sí? Nunca es tarde para prepararse en alguna para estudiar, vamos a ponerle para estudiar, ¿sí? En alguna profesión o en alguna, ya, nunca es tarde para estudiar, porque muchas veces dicen, ya me casé y es que ya tengo hijos y esto y lo otro. No, nunca, porque los hijos crecen y es ley de vida que ellos tienen que marcharse, ¿no? Pero por eso deben prepararse, sean hombres o mujeres, ¿sí? Y ahora sí vamos a dar inicio con ciencias naturales. Y tenemos aquí fenómenos meteorológicos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job, ¿sí? Que es un personaje bíblico, sobre los fenómenos meteorológicos. El libro de Job es el más científico, dice, de la Biblia, puesto que dice que nos habla de meteorología. Y entre paréntesis nos pone meteorología, ¿qué es? Peso del viento. Ya, mire, tiene que ver algo con el viento. También dice que en el libro de Job, que se encuentra en la Biblia, ¿sí? Nos habla de astronomía, que se refiere pues a la Tierra, ¿sí? En donde nos indica que la Tierra está sostenida sobre nada. Y por último también hay un poco de geología, porque nos habla de la descripción de la edad del hielo, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es esta parte, ¿no? Esta de la meteorología, porque de eso es el tema de la clase de hoy. Y ahora vamos a observar y a leer la página 58 hasta la 61 del texto de Ciencias Naturales de la fase 2. Fenómenos meteorológicos. Para quienes no lo sabíamos, pero ya teníamos una idea con ese TikTok que observamos, pues los más comunes son la lluvia o el viento. También hay otros que se producen en determinadas épocas del año, como la nieve.
A continuación vamos a presentar algunos de los fenómenos más comunes. Tenemos la lluvia. Ocurre cuando la precipitación del agua cae a la tierra desde las nubes. La lluvia es más común en zonas húmedas. Recordemos que nosotros estamos aquí en Tenguel y esta zona es húmeda, ¿sí? Y aquí vemos la lluvia. Luego vemos el viento. Miren cómo pasa un viento fuerte que a tal punto que vira a las plantitas de trigo, me parece que son, ¿sí? Vamos a ver, el viento dice que es un fenómeno atmosférico que ocurre debido a los movimientos de aire provocados por la diferencia que existe de temperatura y de presión atmosférica. Esta corriente se genera cuando el aire se calienta, lo que hace que ésta se dilate y por ende va a ser menos pesado. Por eso tiende a elevarse sobre las masas circundantes de aire frío. Luego tenemos la nieve. En este texto nos indica que es un fenómeno que solamente ocurre cuando la temperatura de la atmósfera es menor a cero. Imagínense, a cero, si cero y hace mucho frío, menor a cero, ¿cómo será, no? Grados centígrados. Esto hace que las pequeñas gotas de lluvia de las nubes se congelen y formen cristales de hielo que precipitan en la superficie de la Tierra. La probabilidad de que haya nieve en una zona va a depender de su altitud. A mayor altitud es más probable que se forme nieve. Recuerden que la altitud es el lugar de la Tierra, ¿sí?, a nivel del mar, ¿no es cierto? Vemos el mar y, por ejemplo, la playa, nosotros estamos en una altitud baja. Pero en cambio, si vamos a la sierra, a Quito, por ejemplo, cuando usted va yendo en el carro, si ve que van subiendo, que hasta los oídos se le tapan un poquito. ¿Por qué? Porque están más lejos del nivel del mar, ¿sí? Recuerden que eso era la altitud, que ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué es el huracán? Consiste en una tormenta, miren aquí está, ¿sí?, tropical que surge del mar, ¿sí? En el mar es donde se da eso. Es caracterizado por la potencia de los vientos que produce, que pueden ser superiores a 120 kilómetros por hora, se generan en zonas de baja presión atmosférica. Por consiguiente tenemos la tormenta eléctrica. Consiste en una tormenta con rayos y truenos como esas que nos dan muchísimos miedos, ¿sí? Los rayos son descargas eléctricas que se originan por el choque de las cargas eléctricas positivas y negativas de las nubes. Ustedes dirán, bueno, pero si ahí no se conecta ni un cable, ¿cómo es que tiene las nubes tienen cargas eléctricas? Pues miren, sí lo tienen. Los truenos son consecuencia de los rayos. Es el ruido que generan las descargas eléctricas y que se transmite mediante el aire. Luego tenemos algo tan bonito que es el arco iris. Es la descomposición de la luz en colores, en los colores que lo forman, ¿no? Se produce cuando los haces de la luz del sol atraviesan las gotas de lluvia, ¿no? Es como, si vamos a la Biblia un poquito, pues nos dice que cuando hubo el diluvio, después de eso, como el pacto con Dios, pues de que ya no iban a haber más diluvios, salió el arco iris, ¿no? Que si ustedes se han dado cuenta, pues el arco iris sale cuando a veces termina de llover o no llueve bien, ¿no? A veces está un poquito lloviznado, ¿no? Esos son los fenómenos meteorológicos que hemos aprendido el día de hoy. Me ha faltado uno aquí. Las sequías es la ausencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes. Y aquí lo podemos apreciar en este suelo, ¿sí? Y en esa plantita. Las heladas se producen por las bajas temperaturas. ¿Se han visto cuando las plantitas se mueren o se empiezan como a secar las hojitas? ¿Sí? También, y usted dice, bueno, pero sí le estaba echando agua, ¿qué pasa? Y eso pasa por lo general en la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la noche, por lo general, sí, hay temporadas en donde baja la temperatura, es decir, que hay mucho frío, ¿no? Y pues ese frío afecta a las plantas y también a los animalitos. Hay animalitos que a veces los han dejado amarraditos en algún lugar y sucede que en la noche no resiste el frío y mueren, ¿sí?
porque si ellos no están amarrados, obviamente ellos pueden movilizarse y esconderse en algún lugar donde van a estar a una temperatura adecuada. Pero cuando hay gente tan cruel que los amarra, ¿sí?, no pueden ellos poder guardarse del frío, y entonces no pueden, su cuerpo no resiste esas bajas temperaturas, y por eso muchas veces pues han muerto, ¿no? Ahora tenemos aquí esta actividad. Vamos a completar los enunciados con los términos correspondientes. Aquí nos dice: es la deficiencia de humedad la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes. A ver, ¿cuál era esa? Yo ya lo sé. Es esta de aquí, sequías, ¿no? Y entonces vamos a escribir aquí. Y ya hemos completado, ¿no? Sequía, y acá tenemos las heladas, son aquellas pues que son producidas por las bajas temperaturas, en general afectan a las plantas y a los animales, ¿no? Que fue la última que leí. Y a continuación tenemos pues en el día martes 4 de enero del 2022 la actividad número 3 de la semana 34, matemática, con el tema de probabilidad en fracciones. El día de hoy tenemos pues, vamos a recordar que era una fracción. Y tenemos aquí una pizza, ¿sí? La pizza está dividida, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos, ¿no? Entonces, cuando escribimos una fracción, ¿sí?, tiene una parte, la parte superior que se llama numerador y la parte inferior que es denominador. El numerador, ¿sí?, es la parte que hemos elegido, la que hemos tomado. Aquí, ¿cuántas partecitas de pizza hay? Hay 3, por eso está 3. ¿Y en cuántas se ha dividido? En 6, pero solo hay 3, ¿no? Entonces por eso es 3/6. Ahora, la fracción es el proceso de dividir algo en partes iguales, ¿sí? Y también no solo se puede escribir de esta manera, también la podemos escribir acompañada de un número entero. Y aquí tenemos el entero 2. 2 con 5 octavos, ¿no? Quiere decir 2 enteros. Yo puedo pedir 2 pizzas con 5 octavos. Entonces me dan 2 pizzas enteritas y me dan otras 2 más, pero dividido en 8 partes. Perdón, me dan una más dividida en 8 partes, ¿sí? Y solo con 5. Ahora, vamos a parafrasear. ¿Qué es una fracción para usted? Bueno, para mí una fracción es una expresión dividida, ¿sí? Usted pues va a escribir lo que usted crea, porque recuerde que el parafraseo es lo que uno entiende con sus propias palabras, ¿sí? Ahora vamos a reflexionar por qué es necesario obtener la probabilidad de un evento. ¿Para qué será importante obtener la probabilidad de un evento? A ver. Para saber cuándo, vamos a escribirlo acá abajito porque aquí ya no me queda espacio. Para saber cuándo puede ocurrir, por ejemplo, la probabilidad que haya un tsunami, ¿cómo lo hacen? Pues calculando, ¿sí? La probabilidad de que suceda muertes en tal lugar, ¿cómo lo hacen? Pues calculando, viendo datos estadísticos, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a poner solo así porque no me alcanza mucho espacio por aquí. Ya, ay Dios mío. Ahí, para saber cuándo se puede, cuándo puede ocurrir, ¿ya? Ahora, aquí vamos a mencionar situaciones en que se podría utilizar este conocimiento, ¿sí? Ay, déjenme arreglar esto. Yo he puesto aquí un solo ejemplo porque no me alcanza más, ¿sí? Y además porque esto es solo una guía. Ustedes ya deben irlo resolviendo, pues, conforme a lo que ustedes creen, ¿sí? Entonces, mencione situaciones. Dice, yo mencioné en la salud para saber quiénes podrían contagiar de un virus, ¿no? Que, por ejemplo, si me dice en esta
yo qué sé, en una habitación hay 5 personas con el virus de COVID. ¿Hay probabilidades o no hay probabilidades de que haya contagios? Hay probabilidades, porque así las otras personas pues tengan mascarilla, lo que tengan, hay probabilidades. ¿Por qué? Porque está una persona con virus, ¿no es cierto? ¿Ya? O si una persona, por ejemplo, tiene VIH, ¿sí? Que es una enfermedad pues también contagiosa, ¿sí? Entonces, bueno, contagiosa si hay transmisión pues de sangre, cuestiones así, ¿no? Entonces, imagínense que alguien tiene una herida y la otra persona pues le pide un cepillo de dientes y se lava con el mismo cepillo de dientes teniendo la otra persona una herida en su boca. Obviamente hay probabilidad de que se pueda contagiar, ¿no? Entonces yo veo pues que la probabilidad es un conocimiento que sí se utiliza ahí. O también, por ejemplo, cuando vemos que aquí, por ejemplo, en Tenguela hace años decían en la curva pasan muchos accidentes, ¿no? Entonces hay probabilidad de que alguien pase por ahí y se accidente, sí, porque como ha habido muchas incidencias de accidentes, es probable que sí se pueda accidentar a otra persona, como también es probable que no lo haga, ¿no? Y para ello vamos a analizar la siguiente información, ¿no? Aquí nos habla de una representación gráfica. Tenemos 6 cajas, dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Con enlatados y frutas, dice, es decir, ahí hay enlatados y frutas, ¿no? En una de ellas hay atunes, en otras 2 hay sardinas y el resto contiene frutas, dice, ¿no? Si se escoge una caja, ¿qué probabilidad hay que contenga atunes, sardinas o frutas, ¿no? Entonces, aquí vemos que en una de ellas hay atunes, en una, y en las otras 2 hay sardinas, ahí ya van 3, y el resto contiene frutas. Entonces quiere decir que 3 contienen frutas. Entonces, de atún, ¿cuántas hay de atún? Una. Entonces hay 6 cajas, el denominador sería 6. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga de atún? 1, porque 1 es la probabilidad, 1 sobre 6. Luego, de sardinas, ¿cuántas hay? Hay 2 de sardinas, ¿no es cierto? ¿Y cuántas cajas son en total? 6. Entonces, 6 cajas, ¿sí? ¿Y cuántas de sardinas tengo? 2. Entonces, la probabilidad de que me salga de sardina es 2, ¿sí? Sobre 6. O aquí ya lo han simplificado. Aquí lo han simplificado. Recordemos, la simplificación es cuando se divide para el mismo número el numerador y el denominador. Entonces, 2 dividido para 2, pues a 1. Y 6 dividido para 2 me sale a 3. Puede ser 1/3 también, ¿sí? Y de frutas, ¿cuál es la probabilidad? Pues recordemos que de frutas, ¿cuántas serían? 3. ¿Y cuál es el total de cajas que hay? 6. 6 cajas, de las cuales 3 son de frutas, ¿sí? O lo simplifican aquí, pues que ya está dividido. 6 dividido para 3 me da, 3 dividido para 3 me da 1 y 6 dividido para 3 me da a 2, porque 2 por 3 es 6, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Observar la ruleta y escribir qué probabilidad existe de que Juan se gane un peluche. Aquí hay una ruleta de colores en la cual el amarillo representa los peluches. Hay 1, 2, 3, 4 probabilidades. Del chupete hay el color naranja, 1, 2, 3, hay 3 probabilidades. Y del llavero hay 3 probabilidades también, el color celeste, 1, 2, 3. Y de la pelota hay 2. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. La probabilidad de que Juan se gane un peluche es probabilidad es igual al número de casos favorables. ¿El peluche cuál era? A ver, el peluche es el color amarillo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los casos favorables? 4. 1, 2, 3, 4. 4 están a favor, que sí, si yo meto ahí o yo giro la ruleta, me pueden salir los peluches. ¿Y cuáles son los casos posibles? Es decir, el total viene a ser el denominador. ¿Cuántos colores hay? 1, 2, ¿en cuánto están divididos? Perdón. No cuántos colores hay. ¿Cuánto está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En 12 partes está dividida esta ruleta. Entonces, 12 son las posibilidades que hay. Pero ¿de cuáles de esas hay
son favorables? 4. ¿Por qué? Porque 4 pueden ser peluches, ¿ya? Y pues yo puedo simplificar esto, ¿no? 4 dividido para 4 a 1. 12 dividido para 4 a 3, ¿sí? 1/3, ¿sí? O divido 1, déjenme ver si por aquí tengo la calculadora. A ver, 1 dividido para 3 me sale 0,33, perdón, ¿sí? Entonces ahí vemos pues el porcentaje que hay de probabilidad de que Juan gane un peluche en esta ruleta. Ahora nosotros vamos a resolver esta actividad. Vamos a observar el gráfico y a completar la tabla. ¿Qué probabilidad hay de que salga un color determinado al girar esta ruleta? ¿Sí? Relación con, aquí nos ha puesto ya un ejemplo, tenemos el azul, tenemos 1, 2, 3, ¿no es cierto? 3 de 18. Quiere decir que hay 18 colores aquí. Vamos a ver, 18 divisiones, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Efectivamente hay 18, ¿no? Y lo han dividido. 3 dividido para 3 a 1. 18 dividido para 3 a 6, porque 3 por 6, 18. 1/6, ¿sí? Ahora vamos a resolver del rojo. Hay 2, sería 2 de 18, ¿sí? Y aquí tenemos ya las respuestas, ¿no? Para que puedan ustedes realizarlo, ¿sí? Tenemos el rojo, están 2 de 18. Amarillo están 4, 1, 2, 3, 4, 4 de 18. El verde, 1, 2, 3, 3 de 18. Y el lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 18, ¿no? La probabilidad, 2 de 18, pues la mitad de 2, 1. Y la mitad de 18, 9, ¿no? 1/9. 4 de 18, la mitad de 4, 2. La mitad de 18, 9. Y de ahí ya no puedo sacar la mitad porque la mitad de 9 es 4,5. Entonces no podría ser, queda 2/9. Luego tenemos 3 de 18, que es lo mismo que está acá, es 1/6, ¿no? Y luego tenemos 6 de 18, sería 6 dividido para 6 a 1. Y 18 dividido para 6 a 3, porque 3 por 6, 18. Entonces 1/3, ¿sí? Algunos dirán, pero ¿cómo, señorita? Bueno, les explico. Aquí está el 6, aquí podría estar el 6 y aquí puede estar el 18, ¿no? Pero yo hago directamente, simplifico. Tacho aquí. 6 dividido para 6, ¿a cuánto me da? A 1. Y 18 dividido para 6, ¿a cuánto me da? Aquí les voy a hacer para que vean. 18 dividido para 6 a 3, ¿no? Y así es como obtengo el resultado, ¿sí? Ahora sí, iniciamos con estudios sociales, con el tema gastronomía, cuidado y conservación del planeta. ¿Sabías que en la ciudad de Cuenca han implementado una propuesta para evitar la contaminación ambiental? Y es la de vender salchipapas en hojas naturales. Miren, estas hojas no se las hacen conocidas. Me parece que son las hojas de plátano, ¿sí? Y ven que están sirviendo aquí las papas fritas, ¿no? Ahora vamos a identificar, para poder recordar un poquito antes de iniciar esta clase, y vamos a escribir correctamente el nombre de cada región. A ver, lo que estaba aquí, ¿cómo se llamaba? Región litoral o costa. Esta de en medio, región andina o sierra. Y la que está aquí finalmente, Amazonía, o también se la conoce como Oriente, ¿sí? Y aquí ya lo hemos completado, ¿no? Tenemos el encebollado, ceviche de camarón, sopa marinera, camarones apanados, como comida pues típica de la región costa, ¿no? Y en cambio tenemos yapingachos, fritada, papas con cuero, jaguar locro, hornado, caldo de patas, menudo, como comida de la sierra, ¿sí? Cabe recalcar que la Amazonía también tiene sus platos típicos, pero por ahora pues no hay ni uno aquí. O también alguno de ellos pues también puede atribuírseles como parte de ellos, sí, porque de una otra manera pues en la Amazonía también se
preparan algunos de estos platos, ¿sí? Pero típico de donde nacieron, de donde tuvieron su origen, pues es estos que están aquí de la sierra y los que están en este recuadro de la costa, ¿sí? Ahora sí continuamos, vamos a observar el siguiente video. Alrededor de la fanesca hay muchas historias, como por ejemplo que los granos con los que se prepara la fanesca representa cada grano a uno de los discípulos que acompañó a Jesús. También se dice, se cree que este plato se lo inventó en algún pueblo de la provincia de Imbabura, porque los indígenas cuando fueron acosados por los españoles se escondían en sus overados y allí tenían guardados granos secos, bacalao seco, y con esto, como no tenían más que preparar, elaboraban la fanesca. Siria, junto a su familia, selecciona los granos tiernos, cocinan, licúan recuerdos y mueve la mezcla entre risas y canciones. La fanesca es un plato que une regiones, une a los ecuatorianos en una diversidad de formas. La Senia, por ejemplo, pela las habas y el choclo, mientras su abuelo recuerda a toda la familia, como todos los años, que antes de la colonia, los pueblos originarios elaboraban este suculento plato en agradecimiento a la cosecha. Pero con la conquista, esta celebración pasó a ser parte de la Semana Santa. La fanesca es una tradición milenaria y cada familia le pone su toque. Ecuador, país privilegiado de tierras fértiles, genera un sinfín de productos alimenticios que gustan a los grandes, a los chicos, a las mujeres y a los hombres. El rico encebollado que prepara Rodrigo, cuyo secreto está en la yuca, un plato que gusta a todos los ecuatorianos. La yuca es un alimento prehispánico que se cultiva en todas las provincias y regiones del Ecuador. Francisco extrae de la yuca el almidón para hacer el pan, pero cuando se trata de alguna ocasión especial, elaboran la chicha de mandioca. Ecuador tiene un festín de platos para chuparse los dedos. Sopa de camarón. Uy, conchas asadas. Fritas cholas. Fritada, cocado, cazuela. Ecuador, somos así. Y ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Tiene relación la comida ecuatoriana con la historia de nuestro país? Claro que sí, ¿no? De acuerdo a lo que nos mencionaba ahí, pues, ¿no? Con la historia, pues, del tiempo de... ¿Por qué? Porque habla del tiempo de la colonia, los granos o plantas que llegaron con ellos. Habla también de las tradiciones, ¿no? De la fanesca y muchas cosas más, ¿no? Que nos menciona, pues, en ese video que pudimos observar. Ahora también nosotros vamos a observar esta ilustración. Dice, ¿cuánto tarda en degradarse las bandejas de Polyexpan? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es esa palabra tan extraña, Polyexpan, que no la hemos escuchado? Pues son estas bandejitas blancas en las que comúnmente nosotros compramos comida, ¿no? Cuando vamos a llevar la comida y no comerla en ese lugar, decimos, deme para llevar, y nos la sirven en estas bandejitas, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse, es decir, en destruirse del planeta? 500 años. ¿Pueden creer que 500 años esa basura tiene que estar así toda fea en algún lugar? Con lo que hay demasiada sobrepoblación, las industrias, ¿cuántas bandejas de esas tendrán que producir? ¿Cuánto smog? ¿Cuánta contaminación, no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es con el fin de reflexionar sobre la conservación ambiental. Ahora, van a escribir aquí un mensaje que motive a las personas a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana con responsabilidad en la conservación del medio ambiente, ¿no? Es decir, a disfrutar se refiere a que consuman nuestros productos, ¿no? Si queremos que coman nuestros deliciosos platos típicos, como ustedes pudieron apreciarlo ahí en el video, ¿no?
pero queremos que coman, pero que también pues evitar un poquito el uso excesivo de estas bandejas de Polexpan que contaminan el medio ambiente. ¿Cómo podría ser? A ver, que las personas coman en bandejas, ya hay bandejas biodegradables, podría ser una opción. Otra, que tengan a la mano su propio recipiente, plato o cuchara. Bueno, yo les comento un poquito porque ustedes dirán, uy, la profesora se salió ya afuera de sí diciendo cómo vamos a andar como militares cargando nuestro plato y nuestra cuchara. Bueno, les comento que yo esto del medio ambiente pues sí soy bastante así, que me gusta cuidar, pero también me cuido a mí misma, ¿sí? Entonces, por eso cuando salimos a comer, bueno, aquí casi no mucho, pero cuando salimos a comer y hasta por esta situación del COVID y tanto más, ¿sí? Nosotros ya llevamos nuestra cuchara. Por lo general, con mi esposo siempre cargamos en el carro la cuchara envuelta con una servilleta. Siempre que salimos con la cuchara pues envuelta. No nos gusta, es verdad que algunas personas dicen, bueno, cuando vamos a morir, morimos de lo que sea, es verdad, pero eso no solo evita cualquier infección viral o algo, o enfermedad, sino que también evita que se produzcan más cucharas plásticas, ¿sí? Y a veces también pues cargo mi botella en donde vuelvo a llenar de agua para evitar que fabriquen otra botella más y se contamine el medio ambiente, ya que en nuestro país no hay fábricas que transformen en bloques, en mochila o en pantalones o en zapatillas estas botellas plásticas, no las reutilizan, ¿sí? A lo mucho las personas como nosotros pues que hacemos por ahí alguna manualidad, pero lo importante sería que el gobierno mismo implemente, ¿sí? Estrategias o programas, que haya una producción en donde transforme, ¿sí? Esto que se considera basura, que son esas botellas plásticas, y las puedan transformar en algo útil, como esos bloques que nosotros vimos en videos anteriores, como mochilas y muchísimas cosas más que en otros países ya desarrollados lo están haciendo, ¿sí? Pero bueno, mientras eso no se dé, tenemos que aportar con nuestro granito de arena, y sería pues que las personas disfruten de la comida ecuatoriana, sí, pero evitando pues la contaminación del medio ambiente. También podría ser pues que se sirvan en platos, no sé cómo llamarlo, como en platos naturales, como las hojas de plátano, que ustedes vieron que ya lo están haciendo en Cuenca, ¿no? Aquí si la gente hace eso, ya se han de imaginar, ay, es que no tiene plata, por eso que está comiendo así. No, es una cuestión de medio ambiente, ¿sí? Y ahora sí nos vamos con el día miércoles 5 de enero del 2022. Y ahí les pongo un poquito de música para que no se me duerma. Tenemos lengua y literatura, disfruto de la literatura ecuatoriana y reinvento historia. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a observar el TikTok. Cuando lees a tu hijo desde bebé, lo estimulas en el área de lengua. Vamos a ver qué. Aquí está. Cuéntame una historia con los animales. El murciélago se fue a la cueva de un cocodrilo. Luego el hipopótamo se lo trató de comer. Y luego el ornitorrinco lo salvó mordiéndole la pata. ¿Cómo le haces para que hable también? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hice? Desde chiquito le leo mucho. Puedes ayudarlo a que hable y se exprese mejor. Y como pudimos apreciar, es importantísimo, ¿sí ven? Que pues los estudiantes desde pequeños, ¿sí? Sus padres o quien esté a su lado siempre, les lean, ¿sí? Les lean. Es importantísimo que ellos escuchen la lectura, sea de cuentos, ¿sí? Porque eso estimula el área lingüística, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante leerles cuentos a los niños desde pequeños? Porque estimula su
actividad y la parte lingüística, van a enriquecer su vocabulario. Hay otro video maravilloso, pero no se los compartí porque es muy extenso, ¿sí? Entonces ha de ser para otra ocasión. Y la parte lingüística, ¿no? A veces decimos, ay, es que mi hijo no tiene muchas palabras para expresarse, no sabe cómo expresarse, pero la culpa, la responsabilidad es del adulto, del padre de familia o madre de familia, abuelita, tía, quien viva con el estudiante. ¿Por qué? Porque son ellos quienes deben estimular esa área, ¿no? Como vieron el niño en el video. Ahora vamos con la prelectura, vamos a observar los paratextos, ¿sí? Aquí tenemos cabeza de gallo, vemos un gallo, es una lectura sobre un gallo, vemos aquí un incendio, César Dávila Andrade. ¿Quién era César Dávila Andrade? Era el autor ecuatoriano que se suicidó, que era de escasos recursos, que destacado, que era de Cuenca, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora, ¿de qué nos imaginamos de que se tratará esto? Bueno, yo voy a poner aquí sobre una historia en el campo de terror relacionada con un gallo. Es lo que yo me imagino, ¿no? Porque, bueno, yo ya sé la historia, pero me voy a imaginar, ¿sí?, que va a tratar de eso. ¿Por qué? Porque las predicciones siempre es algo que usted se anticipa sin todavía leerlo, ¿no? Viendo solo los paratextos, ¿no? Cabeza de gallo, ¿qué tiene que ver? Acá veo un incendio, entonces digo, puede ser algo de terror, ¿no? Y ahora nos vamos al paso 2 del proceso de lectura, que es la lectura de la página 98 del texto de lengua de la fase 2. Vamos a leer el cuento y vamos a analizar con base a nuestras experiencias y a nuestras opiniones. No debemos escribir, ¿no? Solo vamos a analizar nada más, pero vamos a leer primero. Ojo que cuando yo voy leyendo, quiero que el estudiante vaya observando, ¿sí? ¿Para qué? Porque esa es la lectura, pues, que él, al momento de observar, se fortalece la conciencia lingüística, es decir, que su cerebro se va habituando a ver escritas esas palabras así, a tal punto que cuando él las escriba, si las escribe mal, él va, como que su cerebro mismo le va a decir que eso no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha observado cómo es la escritura correctamente, ¿sí? Entonces necesito que vaya siguiendo la lectura, ¿ya? Iniciamos. Cabeza de gallo, César Dávila Andrade. Esto es una adaptación. Me hallaba en medio del carnaval de la colina de Barrio Vientos. La plaza ardía como un horno. Oíanse disparos de pólvora, grandes globos de colores cabeceaban en el aire. Las vociferaciones, los cánticos, las bandas de música nos volcaban en el centro de una varaunda boda. Los jinetes borrachos atravesaban la plaza con sus caballos encintados y nos golpeaban sin causarnos daño. No sé cómo me vi en una de las esquinas de la plaza, junto al hombre encargado de elevar los globos. En ese instante hinchaba con humo de chamiza un gran globo elíptico, sobre el que estaba pintada una custodia con sus rayos de oro. Cuando estuvo lleno, le oprimió un movimiento circular y el globo partió cabeceando hacia la altura. Seguí el globo y llegué a otra explanada en la que un grupo de personas rodeaba a un campesino que cavaba un hoyo sobre el suelo. A su lado, una mujer sostenía un hermoso gallo de plumas aceradas, brillantes y vistosas. Cuando acabó de cavar el hoyo, pidió el gallo a la mujer. El hombre lo tomó y lo enterró dejándole fuera solamente la cabeza. Por eso se llama cabeza de gallo, ¿no? Sus ojos, como dos gotas de cristal, miraban enloquecidos a todas partes. El que capitaneaba la diversión vendó los ojos con un pañuelo a un muchacho gigantesco y flaco, de largos brazos huesudos. Otro le proveyó de un palo nudoso de unos 2 metros de largo. A continuación, le abandonaron todos y se alejaron a fin de despistarle acerca del lugar escogido.
El muchacho vendado elevó la mano izquierda para orientarse hacia el lugar en que brotaba del suelo la cabeza del gallo. El grupo reía y le alentaba. El muchacho colocó un pedazo de mazorca de maíz en el trayecto del vendado, quien lo descubrió con la punta del palo. Elevó derechamente el garrote y descargó un golpe tan feroz que hizo pedazos la mazorca y aventó los granos en todas las direcciones. Todos estallaron en carcajadas. Un cloqueo furtivo le dio el indicio decisivo. El vendado volvió a rastrear el suelo. De pronto el gallo se sintió tocado y emitió un quejido de sorpresa. Ahora sí, el palo se elevaba contra el cielo y de repente descendió relampagueante. El grito de los espectadores reventó con violencia y terminó en un murmullo de mal humor. Había errado el golpe. En ese instante, por detrás de un corte de terreno, apareció un muchacho con los ojos desorbitados y gritó: «¡Favor, se quema la iglesia!». Todos corrieron hacia la plaza. Yo fui acercándome al gallo. Había vuelto la cabecita por donde se acercaba. Una gallina que salía de entre la alfalfa. Venía preocupadísima. Llegó junto al enterrado. Un cloqueo oscuro le hirvió en el buche. La gallina picoteó el suelo en torno al cuello del gallo y sus patas empezaron a escarbar nerviosamente. Comprendí que los jugadores podían volver y me apresuré a libertar al ave. Bajé a la plaza donde la fiesta se había inmovilizado. Se desparramaba un humo ancho y negro con color a cera de altar y a trapo viejo. Nadie tenía una gota de agua y solo un río angurriento era visto abajo por el fondo de una quebrada. Cuando el incendio mordió el altar, la gente cayó de rodillas, pero en poco tiempo las llamas devoraron todo. Yo fui el primero en entrar en el recinto humeante de la iglesia. Cuando llegamos al altar del patrón de la fiesta, entre los escombros renegridos, vimos el cuerpo del crucificado, que sin brazos ni piernas apenas había sido tocado por el fuego. Su rostro manchado de ceniza adquiría un punzante aspecto de gallo de riña, maltratado y sangrante. De pronto sus ojos de vidrio inertes me recordaron vagamente los ojos diminutos y vidriosos de alguien a quien aquella misma tarde había visto mirarme desesperadamente. Bueno, ya hemos leído la página y hemos analizado pues nuestra experiencia. No he estado en ningún juego de estos juegos pues donde se entierre a un gallo y se lo mate así como vendado los ojos a alguien, ¿no? ¿Sí? Entonces mi opinión pues sobre esto es que están hablando aquí un poquito pues del maltrato animal, ¿no? Sabemos bien que muchos nos alimentamos, a excepción de los vegetarianos, ¿sí?, de los animales, ¿no?, de carne como son las aves. Pero para matarlos no tienen que sufrir de esa manera, ¿no? O por lo menos ese acto de matar el animal, ¿sí?, es un acto pues que no se lo disfruta porque no es algo agradable a nuestros ojos, ¿no? Y aquí él lo compara con aquella persona que sufrió el accidente de la iglesia, ¿no? Dice que prácticamente nos viene a dar una pequeña reflexión, ¿no?, sobre que prácticamente el gallo pues venía también a ser como los ojos, ¿sí?, vidriosos, es decir, como que querían llorar, ¿sí?, tanto de la persona que murió como de aquel gallo que estaba sufriendo o qué sé yo, porque iba a morir, ¿no? Entonces vemos ahí pues es como un llamado, ¿no?, a concientizar de que los animales también son seres vivos que sienten y que de una otra manera pues
son tradiciones que no todas las personas pueden disfrutarla, como aquel joven que sí se sintió conmovido por este tipo de juego, ¿no? Eso podría yo, con respecto a mi opinión, ¿sí? Y experiencias con base a esta lectura. Pero eso solo deben hacerlo de manera oral, no tienen que escribir. Ahora en postlectura vamos a escribir las palabras del significado desconocido. Por ahora solo encontramos esta que era elíptico, ¿sí? Y vamos a buscar qué quiere decir. Y pues aquí ya hemos respondido, ¿no? Elíptico se refiere del elixir o relacionado con esta figura geométrica, ¿sí? Por acá estamos, no lo recuerdo bien, pero bueno. Si ustedes tienen alguna otra palabra que no sepan qué significa, la escriben y buscan su significado, ¿sí? Inerte, que no tiene vida. Le voy a poner aquí por si acaso. Inerte, que no tiene vida. Y ahora vamos a responder estas preguntas. Sus predicciones fueron acertadas. Bueno, un poco, sí, porque yo dije que estaba relacionado a un gallo, pero el incendio y lo otro de terror no así, ¿no? ¿Qué festividad se estaba realizando en esa narración? Vamos a ver, la festividad estaba aquí al inicio. Era carnaval de la colina de Barriovientos. Dice, ¿cuál fue el lugar que se incendió? Y finalmente tenemos, ¿cuál fue el lugar que se incendió? Pues fue la iglesia, ¿sí? Que ahí lo menciona. ¿Y de quién sintió pena el protagonista? Del gallo, ¿sí? Porque recuerden que él menciona que le vio a esa persona que había sido quemada, ¿sí? En el incendio que hubo. Y dice que le recordó ¿a quién? A los ojos diminutos y vidriosos de alguien que aquella misma tarde lo había visto mirarlo desesperadamente, que era el gallo, ¿sí? Ahora vamos a observar el siguiente ejemplo de creación de cuentos. Vamos a ver cómo se crean los cuentos y para ello les invito a ver Ana y las bolsas de plástico. Ana y las bolsas de plástico. Escoge una actividad. Ya vamos a ver esta de aquí, sí. ¡Examen! Uy, no, regresemos. Regresemos a Bolsa. esta, perdón. Lavabo. Cesto. Ana y su madre van al mercado llevando una cesta para las compras. Si ven, aquí está Ana, su madre, van al supermercado y llevan una cesta, dice, ¿no? Recuerden que cuando eran chiquitos aprendieron a leer mediante pictogramas, ¿sí? Asimismo van a poder crear cuentos ustedes, ¿sí? Si vieron los elementos esenciales al inicio, Ana, las bolsas. Cada alimento que compra se lo dan en una bolsa. 11 bolsas. Si ven, ella ha comprado, y eso es lo que pasa realmente, cuando vamos a su mamá o su papá, cuando va a comprar la comida, ¿qué pasa? Le dan una funda, el guineo en otra funda, el pescado en otra, la zanahoria en otra, la selga, parece lo que está aquí, ¿no? Y bueno, en total ha recolectado 11 fundas, y eso de un día de compras. Vamos a ver qué más. Mamá y Ana guardan las bolsas para volver a usarlas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren cómo ellas son ecologistas, cómo ellas son sensibles a la conservación del medio ambiente. Ellas, ¿qué hacen con esas bolsas? No las botan a la basura, ¿no? Las guardan para reutilizarlas. Las bolsas iban llenando todo,
cajones, horno, despensa. Oh, pero como no las reutilizaban, ¿qué pasaba? No las volvían a utilizar, entonces empezó a llenarse de demasiadas fundas la casa. Estaban por todas partes, en el salón. Luego las bolsas llegaron a las habitaciones. Aquí las tenemos también. El padre no podía encontrar su cuchilla de afeitar, de lo que había tantas bolsas de basura. El padre no podía encontrar su cuchilla de afeitar. Ana pensó que había que hacer algo. No encontraba su muñeca. Miren, aquí está la muñeca de Ana, pero como hay muchas fundas, no la puede encontrar. Llevarlas al vertedero, pero Decidieron llevarlas al vertedero. Miren, ¿se ve? Al basurero. en el vertedero había miles de bolsas que no se descomponen. Si tiramos a la basura, terminarán en el vertedero. ¿Qué le regalamos las bolsas al señor de la tienda? Pero el señor de la tienda no las aceptó, las quería nuevas, no usadas. Debido a que ha habido un pequeño error, no se quieren reproducir las diapositivas, las vamos a ir viendo así, ¿ya? Se las aceptaron en la fábrica de bolsas de plástico. Se las aceptaron en la fábrica de bolsas de plástico. Las romperían, las disolverían y harían nuevas bolsas de plástico. Es lo que yo les mencionaba, que sería bueno que se invirtiera pues de esa manera en nuestro país, ¿no? Ahora, cuando van a comprar, colocan las cosas en su cesto sin bolsas. Ana amaba la naturaleza y lucharía contra las bolsas de plástico. Y colorín colorado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y pues así como ha hecho Ana, les invito a muchos de ustedes que también lo hagan en sus casas, ¿sí? Ahora vamos a jugar. Vamos a seguir las siguientes instrucciones. Necesita de un dado, pero si no tiene, puede escribir en papelitos del 1 hasta el 6, ¿sí? Y los guarda en una fundita para después sacar, perdón, aquí no sé por qué se ha ido mal eso, para después sacar un número con la mano y según ese número va a contar su narración de forma oral, ¿ya?
Va a botar el dado y según el número que le salga va a narrar su historia. No la tiene que escribir, es algo improvisando, ¿sí? Para ir pues desarrollando, promoviendo la creatividad en usted, ¿sí? En caso de tener la funda, va a meter la mano y va a sacar el numerito, ¿sí? Del papelito. El número que le salga va a narrar su historia. No olvide que para narrar la historia debe tomar en cuenta las imágenes que corresponden a cada número, ¿sí? Tal cual como lo vio usted en el video de TikTok. Sí vio que iba sacando una ficha, un animalito, iba sacando otro animalito y el niño iba creando, inventando la historia, ¿no? Eso es tener creatividad, ¿sí? Y yo sé que a ustedes pues les va a encantar y también son capaces de realizarlo, ¿sí? Entonces vamos aquí, dice, deberá enviar un video a su docente de la actividad realizada. Si esa actividad que usted la realice, tiene que enviarme un video, por favor, ¿ya? Entonces, si el dado le sale el número 2, yo voy a hacer aquí un ejemplo, ¿no? Yo lancé y me salió el número 2. Entonces voy a decir, en una noche de luna llena, me voy a imaginar que estaba luna llena porque esto me refleja que estaba en la noche, ¿no? Una hermosa princesa salió a dar un paseo y mientras daba el paseo escuchó unos aullidos que le dieron mucho miedo y mientras corría dejó caer su anillo de compromiso. Ahora ella estaba muy asustada porque no sabía dónde estaba, se había perdido y además había perdido la sortija de compromiso. Ahora quería encontrarlo para poder casarse. Y bueno, hasta ahí voy a quedar yo, ¿sí? Ustedes si desean, pues van creando más, ¿ya? Pero miren, hemos hecho ya la historia. Ahora suponiendo que yo lanzaba el dado y me salía el número 6. Entonces yo voy a decir, érase una vez, voy a iniciar así, érase una vez un príncipe muy guapo, muy querido por su mamá y su papá. Un día, el 31 de octubre, que dice que es la noche de brujas, él abrió su ventana y vio a una bruja volando. Le dio mucho miedo, pero esa mujer apareció y le dijo, no temas, yo no te voy a hacer daño. Yo soy una hada madrina, pero sufrí un hechizo. Y sacó su varita mágica y le iba a conceder un deseo. Y entonces él le creyó y dijo, bueno, yo deseo estar en una playa. Pero la bruja, que era malvada y mala, pero fingió ser buena, le tocó con su varita y dijo, abracadabra, que tú te irás a la playa. Y de repente el príncipe apareció en este lugar feo, en una cueva, donde pasó largos años sin comer y sabe Dios si vivió o murió, ¿no? O si logró ser rescatado. Sus padres sufrieron mucho, pero él, al ser engañado por una bruja malvada, quedó fuera de su casa, de su castillo, perdón, ¿sí? Y bueno, miren, ya lo he hecho, ¿no? Asimismo tienen que ustedes pues hacerlo, les invito a hacerlo, ¿sí? Si no tienen un dado, pueden hacer, como ya lo dije, poner en unos papelitos los números, guardarlos en una funda y el número que les salga usted va a crear su historia, ¿sí? No se olvide de enviarme el video. Ahora sí iniciamos con Educación Cultural y Artística, actividad número 6 de la semana 34, mi cuento Consecuencias Sonoras. Miren que ya fuimos capaces de crear cuentos. Ahora vamos a ver qué nos dice. ¿Sabías que existen mandalas de cuentos? Yo no lo sabía, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver uno. Aquí nos presenta el cuento de Caperucita Roja desde un mandala. Vamos a conocer. Mandala de cuento, ¿a que no sabéis cuál es? Sí, Caperucita Roja. Es un mandala de cuento de Caperucita Roja. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes,
Pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí y yo iré por este otro. Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es?, contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. ¡Ah! Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En este momento, el cazador, que lo había visto entrar en la casa de la abuelita, comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y, tratándose de un lobo, Dios sabía qué podía haber pasado. De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que sacó a Caperucita y a la abuelita de la panza del lobo. Y después pensó en darle un escarmiento. Llenó su barrigota de piedras. Cuando el lobo intentó levantarse, se caía al suelo porque pesaba mucho. El cazador le dijo: «Nunca más vuelvas a hacer esto». El lobo suplicó que le quitara las piedras, que no lo iba a volver a hacer, dijo. El cazador le quitó las piedras al lobo y el lobo había aprendido la lección. Nunca jamás volvió a comerse a ninguna abuelita ni a ninguna niña. Se volvió vegetariano. Solamente tomaba lechuga, brócoli y cositas vegetarianas. Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su mamá. Y colorín colorado, este cuento clásico se ha terminado. Y ahora que ya hemos observado ese muy bonito video con la narración del cuento de Caperucita Roja, sí, vamos a observar esta imagen, ¿no? Que yo creo que debe ser muy familiar sobre la estructura del cuento. Tenemos que tiene tres, ¿no? La introducción o inicio, como lo conocemos, que es la parte inicial de una historia. Érase una vez, había una vez, en donde se describe el escenario, en donde fue, qué lugar, en el campo, en donde no, si era de noche, de día, ¿no? Y los personajes, un rey, una princesa. Recuerden que así lo hicimos, ¿sí? Así, aquí, ¿no? Cuándo, ¿sí? El lugar, quién, los personajes. El desarrollo o nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó, no? Y el final, el desenlace, es la parte donde se soluciona el problema o donde finaliza la historia, ¿sí?
Muchas veces no queda con un final feliz porque así como en las películas puede dar pie a una continuación de una segunda parte, ¿no? Entonces ahora que ya sabemos y hemos recordado las partes del cuento, ¿sí? El estudiante como parte del producto de este proyecto 7, ¿sí? Vamos a realizar la tercera, que es el estudiante va a escribir una historia de su mándala de la naturaleza, tomando en cuenta lo siguiente: el inicio, el nudo y el desenlace. Es decir, va a escribir, aquí vamos a poner primero el inicio, ¿sí? Aquí está, miren, el nudo y el desenlace, ¿sí? En el cuadrito de acá abajo. El escenario, ¿cuál va a ser? El escenario tiene que ser la naturaleza, ¿sí? Ya lo estoy indicando aquí. A ver, voy a ponerlo de amarillito para que enfatizarlo. Y pueden haber animales en la historia. Tiene que dar características de las personas a las plantas. Por ejemplo, esa planta me sonreía, esa planta bailaba, esa planta cantaba. Sabemos que las plantas no pueden cantar, no pueden hablar, no pueden sonreír, pero esas son características de las personas, ¿sí? Pero necesito que en su cuento, sí, las plantas y los animales pues puedan hablar, sonreír, etcétera, ¿ya? Y va a escribir en orden la secuencia de las acciones, que era lo que iban realizando, ¿sí? En el cuento. Por ejemplo, en el inicio, golpeó la puerta y aquí va a escribir el sonido que hacía ese animal o esas cosas, toc, toc. Encontró a un lobo aullando, au, au, ¿sí? Entonces, aquí puedo poner, es un ejemplo, ¿no? Inicio, aunque bueno, aquí el inicio debe ir con ay, no lo puedo quitar aquí, a ver, vamos. Aquí voy a iniciar, por ejemplo, puedo decir en una noche fría y desolada que silbaba el viento. Entonces ahí puedo hacer ¿cómo sería el sonido? A ver. ¿Cómo sería? ¿Sí? El sonido del viento, ¿ya? Juan era un joven muy miedoso. Y hago el sonido de miedo. Ay, perdón. De que tiene miedo, ¿no? Tiene que ir haciendo el sonido, ¿no? De repente, ahí viene el problema. ¿Qué pasó con Juan? De repente golpearon la puerta. Ahí puedo decir, golpearon la puerta. Tac, tac, tac. Fuertemente, ¿no? Entonces ahí voy a poner tac, tac, tac. Fuerte, pa. ¿Sí? O tac, tac. Bueno, voy a poner aquí así. Tac, como para que se entienda que ha sido bien fuerte, ¿no? Tac, ya. Listo, que ha sido bien fuerte, ¿no? Y entró una ardilla. Con una sonrisa discreta. Puede ser así. Se reía, ¿no? Me invitó, ay, perdón, un Juan era un hombre miedoso, golpearon y entró en una ardilla cuando lo invitó a pasear. Ya, aquí puede poner como lo invitó a pasear. Y ahí usted va a seguir escribiendo, ¿no? ¿Qué más sucedió? Y todo lo demás. Este es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Ahora yo quiero que usted escriba su propia historia, ¿sí? Por favor, ¿ya? Y el desenlace, que es el final. Ahora, luego de eso usted va a narrar esa historia, haciendo los sonidos respectivos, ¿sí?
Y ese video o audio, si no quiere enviarme el video, puede enviarme el audio de esta actividad, ¿sí? Es importante recordar los sonidos de los animales, porque puede que no lo sepan mucho, ¿no? Entonces aquí puedo decir, y un zorro aúlla, un tigre ruge, el león ruge, la vaca muge, el perro ladra, el asno rebuzna, el conejo chilla, el ratón musita, la cabra bala, la hiena ríe, el ciervo rebrama, el borrego bala, la marmota silba, el pato parpa, la gallina cacarea, la ballena resopla, el cisne bozna, los reptiles sisean, la paloma zurría, el búfalo brama, el jabalí arrúa, el cerdo gruñe, el oso gruñe, la yegua relincha. Uy, no me sale bien, casi hago como un gallo. Ya tiempos que no hago los sonidos de animalitos. A ver, el gato maulla, ¿sí? ¿Ya? Entonces necesito que esa historia, pues primero, ¿qué van a hacer? Van a escribirla, ¿no es cierto? En este recuadro. ¿Cómo la van a escribir? Siguiendo, pues, la estructura que está aquí, ¿no? Tiene que tener la naturaleza, los animalitos, ¿sí? Siguiendo la estructura, los sonidos, y luego la va a narrar, es decir, la va a contar haciendo los sonidos, ¿sí? No hace falta que me envíe un video, puede enviarme nomás el audio, ¿ya? Porque sé que a algunos les va a dar un poquito de timidez, ¿sí? Y pues así concluye esa actividad. Y ahora vamos con la actividad del día jueves 6 de enero. Desarrollo humano e integral, manejo de emociones. ¿Sabías que el hambre es el primer elemento de la autodisciplina? El hambre es el primer elemento de la autodisciplina. ¿Qué es auto? Que por la cuenta de uno mismo se realiza algo, ¿no? Entonces dice que si nosotros no somos capaces de controlar lo que comemos y bebemos, va a ser muy difícil que podamos controlar todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí nos invita a manejar nuestras emociones, ¿no? Y a veces decimos, ay, y tal hombre maltrató a tal persona. Y dice, ¿por qué lo hizo? Porque no pudo controlar sus emociones, ¿no? Entonces miren qué importante es controlar las emociones, porque cuando no controlamos lo que decimos, lo que sentimos, a veces terminamos haciendo daño a personas inocentes, ¿no? Entonces hay que saber controlar esas emociones. Aquí voy a escribir ejemplos que demuestren manejos de emociones de las personas. Podría ser, en vez de gritar algo ofensivo, mejor respirar, retirarse hasta que se pase el enojo. También podría ser cuando se está angustiado o preocupado, que viene a ser como estresado, realizar deportes, ¿sí? Esa también es otra forma de... Ay, aquí no sé cómo se me ha desconfigurado esto, pero bueno. Sí, esos son uno de los ejemplos que podemos realizar para manejar nuestras emociones. Y pues aquí ya los hemos ubicado, ¿no? Escribe ejemplos de manejos de emociones. Aquí está, cuando sabe que le hace daño algún alimento y pues no lo ingiere, ¿no? Ya, eso es manejar las emociones. Usted sabe que ese alimento le hace daño, entonces ¿qué debe hacer? No debe ingerirlo, ¿no? Y aquí les he ubicado otros dos ejemplos más que ya lo había mencionado, ¿sí? Pero necesito que ustedes escriban sus ejemplos, ¿sí? De cómo una persona puede manejar sus emociones, ¿ya? Ejemplos de cómo me demuestra que sabe manejar sus emociones. ¿Por qué es importante saber manejar nuestras emociones? Por muchas cosas, pero entre ellas porque evitamos realizar cosas que nos hagan daño o hagan daño a nuestro prójimo, ¿no? O hagan daño a los demás, ¿sí? Y ahora vamos a observar el siguiente video.
titula 7 consecuencias de no controlar tus emociones. Cuando no controlamos nuestras emociones, miren todo lo que puede ocurrir: sentirnos culpables, sentir vergüenza, baja autoestima. A veces sentimos vergüenza por cosas que no se deben sentir vergüenza, pero eso es consecuencia pues de no saber manejar nuestras emociones. O debemos resignarnos a que dominen nuestros actos. Esto es Psicología en 5 minutos. Seguramente, ¿alguna vez has llegado a pensar que hay emociones positivas y emociones negativas? Por ejemplo, cuando se trata de felicidad y alegría, creemos que es algo positivo por las experiencias agradables. O por el contrario, la tristeza y el enojo son negativos porque producen una experiencia emocional desagradable o porque ocasiona reacciones violentas y pensamos que eso no es bueno. Existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia sentimientos más complejos. Estas emociones son miedo, ira, alegría y tristeza, y se pueden presentar e identificar en todos los individuos del mundo e incluso de las más diversas culturas, por lo que no podemos evitar sentirlas, ya que las emociones están ahí porque tienen una función de supervivencia y nos impulsan a actuar. Si se eliminan las emociones negativas, también se estarían eliminando poderosos motivos de la conducta, como la huida o agresión frente a una amenaza. Entonces, no es que las emociones sean negativas o positivas, sino que se consideran positivas y negativas a las reacciones que ocasionan. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para huir, y esto no es malo o negativo, solo está intentando sobrevivir. Por eso resulta complicado controlar las emociones con fuerza de voluntad, porque estas respuestas emocionales son necesarias y automáticas. Sin embargo, en algunas personas no están reguladas adecuadamente y puede ocurrir que se disparen en situaciones donde no existe una amenaza real, provocando ansiedad, o que sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, como ocurre en la depresión. Así, el problema en sí no son las emociones, sino la manera en cómo nosotros las manejamos. El manejo emocional implica que nosotros tenemos el control de nuestras emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Además, la forma en la que interpretas tus emociones puede cambiar la manera de cómo las vives. Para controlar las emociones existen múltiples técnicas. Aquí te mencionaré solo algunas que son eficaces para minimizar o incluso detener las reacciones emocionales intensas. Identificar emociones. Es necesario que identifiques, entiendas y definas tus emociones. Esto te ayudará a poder gestionar la intensidad de estas. Analiza y reconoce tus emociones. Encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no es luchar contra ellas, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Sé honesto contigo mismo sobre el por qué estás triste, enojado o nervioso. Conocer la verdadera razón de tus emociones te ayudará a tratar la causa. Detectar señales. Aquellas señales que te indican que vas camino de no poder dominar tus emociones y que te diriges hacia un estado emocional desagradable o negativo. Distracción. Las distracciones son recomendables. Por ejemplo, escuchar música, salir a oxigenarnos, a tomar aire fresco. Respira profundo. Centra tu atención. Fija tu atención en pensamientos neutrales. Así evitarás que la emoción llegue con demasiada intensidad. Piensa en el futuro más inmediato. Las emociones intensas pueden provocar que te olvides del futuro y de que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en el momento estés enojado y solo puedas vivir el presente, pregúntate, ¿en una semana seguiré sintiendo eso? De esta manera podrás mantener el autocontrol. Medita habitualmente. La meditación previene pensamientos negativos repetitivos, no solo mientras meditas, sino a largo plazo. Además, reduce la ansiedad. Sin embargo, esta técnica deberá ser de manera regular y realizarlo como un hábito. Escribe un diario de tus emociones. Escribir y expresar tus pensamientos y sentimientos más profundos de manera habitual te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Además, te servirá para identificar las emociones y el origen de estas. Recuerda que las emociones no se anulan ni se niegan, tampoco se deben reprimir.
se manejan de manera que podamos utilizarlas a nuestro favor y esto permita desde disfrutar hasta poner límites. Al aprender a controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, pero entender el origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nosotros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ver más contenidos psicológicos. Uy, perdón. Interesante todo lo que pudimos aprender sobre las emociones, cómo controlarlas, ¿no? Y pues aquí ustedes van a ir completando el recuadro de las consecuencias de no manejar las emociones. ¿Qué decían? A ver, puede darle depresión, decía, ¿no? Puede darle depresión. Identificar el tipo de emoción. A ver, ¿qué podría ser? Tristeza. ¿O por qué le puede dar depresión? Sí, por tristeza, exceso de tristeza. Entender por qué siente eso. A ver. ¿Por qué siente tristeza? Ah, bueno, muchas personas pueden decir porque perdí un ser querido, ¿sí? Y eso es algo que es súper difícil superarlo, ¿no? Es algo con lo que tenemos que, creo que aprender a vivir, ¿no? Una posible solución es, podría ser, lo digo en mi caso, ¿no? Pensar que la vida continúa y que estar por mucho tiempo triste puede perjudicar mi salud, ¿no? Otra situación sería practicar alguna actividad física, ¿sí? Puede ser un juego, un deporte, algo, ¿sí? Para un poquito, pues, como que despejar la mente, ¿no? O salir a pasear con las mascotas de la casa, del hogar, también podría ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ustedes van a poner consecuencias de no manejar las emociones, identificar qué tipo de, por ejemplo, aquí si yo pongo una consecuencia sería maltrato. El maltrato puede ser los golpes, ¿no? Maltrato físico. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Qué emoción será? A ver, ira, frustración de alguien que está entender por qué puede sentir eso esa persona. Porque se siente impotente o frustrado también, ¿no? Frustrado, ¿sí? Hay muchas situaciones. ¿Cuál sería una posible solución? Pues salir de ese ambiente donde está con coraje, discutiendo con esa persona, salir de ese ambiente, tomar aire, caminar, escuchar música, ¿sí? Para despejar su mente. Eso podría ser una posible solución. Bueno, y ustedes escucharon muchísimas en el video, ¿sí? Que les invito pues a irlas llenando en este recuadro. Ahora sí, continuamos con nuestra última actividad, que me parece que es esta, la del proyecto escolar. A ver, vamos aquí. Ay, perdón, ya. Proyecto escolar, me divierto en casa aprendiendo fútbol, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, estamos en la fase de investigación, pero en la segunda parte, puesto que la semana anterior no se pudo abordar todo, ¿ya? Aquí tenemos las reglas del fútbol, ¿no? Y vamos a continuar con la regla número 8, saque de salida. Yo les he enviado esto al grupo, ustedes deben irlo leyendo detenidamente, ¿sí? Luego la regla número 9, balón de juego, en juego o fuera de juego. Regla 10, tanto marcado. Regla 11, fuera de juego. La regla 12, faltas e incorrecciones. ¿Ya han visto cuando le sacan tarjeta amarilla? Si ven aquí, tarjeta roja, ¿sí? Regla 13, tiros libres. La regla 14, los penales, el penal, desde dónde se tirará y todo lo demás. Y la actividad que debe realizar es escribir las reglas básicas de fútbol, pero no las anteriores, solo las que estamos viendo ahora, ¿sí? Y escribir la idea principal y secundaria de cada una de ellas. Yo ya las he puesto aquí, pero si usted considera que hay otra idea principal, pues puede escribirla, ¿sí? No hay problema, ¿sí? O usted puede resumirla
de acuerdo a su criterio, ¿sí? Pero no me va a escribir otra cosa, me va a escribir algo que esté relacionado a esa regla, ¿sí? Cada una de ellas. Y aquí tenemos pues las mismas reglas con su idea principal y su idea secundaria, que ya les voy a dar lectura. Ahora sí, sin música, porque si no se me desconcentran. Ya, la regla 8 nos indica saque de salida. La elección de campos y del saque de comienzo se sorteará mediante una moneda, ¿sí? Es como lo que habíamos estado indicando de los juegos al azar, ¿no? Lanzo la moneda y el que diga, yo qué sé, dice un equipo rojo dice cara, el otro equipo azul dice sello, y dice, bueno, y lanza la moneda. Si sale cara, pues haga el equipo que ha salido favorecido con la suerte de la moneda, pues ese tendrá derecho a escoger el campo, cuál es el campo en el que va a jugar primero, porque recuerden que en el fútbol pues hay cierto tiempo en el que ellos tienen que cambiarse, ¿no? Y luego pues también con la suerte mismo pues van a realizar el saque de comienzo. En la regla número 9, el balón en juego o fuera de juego. Nos dice que el balón está fuera de juego por diversas situaciones, como cuando ha traspasado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra o por el aire, ¿sí? Cuando el juego ha sido detenido por el árbitro también, ¿sí? Por alguna falta que haya cometido, que ya lo vamos a ver más adelante. En la regla número 10, tanto marcado. El equipo que haya marcado mayor número de tantos ganará el partido. Si no se hubiese marcado, aquí hay una terrible falta ortográfica porque las mayúsculas solo van después del punto. Listo. Si no se hubiese marcado ningún tanto o si ambos equipos han logrado igual número de ellos, el partido se considerará empatado. Luego tenemos la regla número 11, fuera de juego. Un jugador está fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón, en el momento en que éste se ha jugado, con sus respectivas excepciones. Regla número 12, faltas e incorrecciones. Dar o intentar dar una patada a un adversario, poner una zancadilla a un contrario, es decir, hacerle caer o intentar hacerle caer, sea por medio de la pierna o agachándose delante o detrás de él, ¿sí? Eso es una falta. La regla número 13 nos habla de los tiros libres. Se clasifican en dos categorías, el tiro libre directo y el tiro libre indirecto. Y por último tenemos la regla número 9, el penal. El penal se tirará desde el punto de penal y antes de que se ejecute, todos los jugadores, a excepción del que va a ejecutar el castigo del guardameta adversario, deberán estar en el interior del campo de juego, pero fuera del área penal y distanciados por los 9,15 metros del punto del penal. Y pues así concluimos nuestras actividades. Miren, aquí está también el penal, ¿sí ven? Aquí está él y acá está el guardameta, ¿sí? Bueno, y así concluimos las actividades pues de la semana 34. No se olviden de enviarme sus evidencias, los quiero muchísimo y les deseo de todo corazón que les vaya muy bien, ¿sí? No se olviden que también tienen pues la actividad de inglés, que algunos estudiantes no me las están enviando, ¿sí? Esas también son importantes, por favor.